Que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Quiero compartir contigo una parte de la Escritura que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, y dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero empezar esta noche con una pregunta, y es: ¿cuál es el plan de Satanás contra nosotros según la Biblia? Acabamos de leer este versículo y pido a Dios que traiga sabiduría a nuestros corazones y que cada día cada uno de nosotros pueda ser diligente y recurrir a la palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer contra todos esos ataques que Satanás va a traer a nuestras vidas. El cristiano sabe que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra las potestades y fuerzas espirituales malignas, como lo dice la carta a los Efesios en su capítulo 6, versículo 12. Satanás, hermano, el enemigo de nuestras almas, ha estado trabajando desde el principio de los tiempos para oponerse a Dios y a su pueblo. La Biblia nos revela claramente cuáles son sus intenciones y estrategias y cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos estar alertas y firmes en la batalla espiritual. En esta pequeña enseñanza quiero que exploremos juntos cuál es el plan de Satanás contra nosotros, según la Escritura, y cómo podemos contrarrestarlo. En primer lugar, como punto número 1, él intenta destruir nuestra relación con Dios. El primer objetivo de Satanás es destruir nuestra relación con Dios. Desde el jardín del Edén, su estrategia ha sido sembrar la duda acerca de la palabra de Dios, distorsionando la verdad, y él intenta llevar al hombre siempre al pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura, ahí en esa parte muestra cómo Satanás engañó a Adán y Eva. Muestra cómo Satanás en forma de serpiente engañó a Eva, cuestionando lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue la pregunta que Satanás ocupó para hacer caer a Eva. Este engaño, hermanos, llevó a la desobediencia, lo cual rompió la relación directa que Adán y Eva tenían con Dios. Satanás siempre intenta romper esa relación que tenemos con el Señor. Él ocupará muchas cosas para lograr su propósito. El propósito de Satanás sigue siendo el mismo hoy: alejarnos de Dios, tentarnos a que nos desobedezcamos al Señor y hacernos creer que no necesitamos su guía. Sin embargo, Jesucristo, como lo enseña la Escritura, el segundo Adán, vino para restaurar nuestra relación con Dios, y a través de él tenemos acceso directo al Padre. Hay un versículo en San Juan capítulo 10, versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque este versículo hace referencia a los falsos maestros, a los falsos profetas, también se aplica a Satanás, que es su objetivo. Pero también dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. No permitas por nada que Satanás rompa tu relación con Dios. No permitas que te distraiga de tu relación con el Señor por medio de la intimidad, por medio de la oración, por medio de la palabra. Como punto número 2, Satanás siempre acusará y condenará a los hijos de Dios. Una de las características más claras de Satanás en la Biblia es su rol como acusador. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, lo llama el acusador de nuestros hermanos. Constantemente, amados hermanos, busca maneras de señalar nuestros pecados y faltas para hacernos sentir condenados, indignos y alejarnos de Dios. Satanás utiliza la culpa para separarnos de la gracia que Jesús ofrece, intentando convencernos de que nuestros errores nos descalifican para recibir el perdón y la comunión con Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña algo muy importante, que a pesar de sus acusaciones, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, esa parte de la Escritura nos asegura lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo ha vencido y ha tomado sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados. Aunque Satanás nos acuse, Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Eso no quiere decir que vamos a vivir todo el tiempo viviendo en pecado y haciendo caso a lo que Satanás traiga a nuestra vida, sino todo lo contrario. Es un versículo que debe alentarnos para saber que siempre tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia que nos levanta, esa gracia que nos fortalece. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que dice lo siguiente: y oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No dudes que Satanás te va a acusar por alguna situación que estés pasando, por algún pecado que hayas cometido, pero recuerda que tenemos la gracia del Señor. Y como punto número 3, Satanás siempre intenta cegar la mente de los incrédulos. Satanás también trabaja activamente para impedir que las personas conozcan la verdad del Evangelio. En la segunda carta a los Corintios 4, versículo 4, nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Él sabe que cuando las personas escuchan y aceptan el Evangelio, sus vidas son transformadas y son rescatadas del reino de las tinieblas. Y Él lo hace a través de engaños, mentiras, ideologías y distracciones. Satanás busca mantener a las personas en la oscuridad espiritual, alejándolas del conocimiento de Dios y de su verdad. San Juan capítulo 8, versículo 12 dice lo siguiente: pero Jesús es la luz del mundo, y quienes lo siguen no caminarán en tinieblas. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero recuerda, nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor, porque nosotros somos la luz del mundo. Y Jesús nos ha enseñado que tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y como punto número 4, Satanás siembra discordia y división entre los creyentes. Otra estrategia de Satanás es sembrar discordia y división dentro del cuerpo de Cristo. Esto es más común de lo que tú y yo nos imaginamos. En todas las congregaciones, en todas las iglesias, Satanás ocupa esta herramienta para dividir a la iglesia. El apóstol Pablo advierte en Efesios capítulo 4, versículo 26 y versículo 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando hay resentimiento, cuando hay falta de perdón o conflictos no resueltos entre los creyentes, entre los hermanos de la iglesia, Satanás encuentra una puerta abierta para causar más división. Satanás sabe que una iglesia dividida es una iglesia débil. La unidad, hermanos, entre los cristianos es clave para ser testigos efectivos en el mundo. El amor y la paz de Cristo son las armas que desarman las estrategias de discordia del enemigo. Como dice la palabra del Señor, nuevamente te lo recalco en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y como punto número 5, Satanás intenta debilitar nuestra fe y esperanza en Dios. Finalmente, amado hermano, Satanás busca debilitar nuestra fe y la esperanza que tenemos en Dios, especialmente en tiempos de pruebas y dificultades. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 y versículo 9, advierte y dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás usará las circunstancias adversas para intentar debilitarnos, haciéndonos dudar de la bondad y de la fidelidad de Dios. Satanás ocupará cualquier medio, cualquier situación que se le presente para que pueda ganar ventaja sobre nuestras vidas. Pero déjame decirte algo: el Señor está de nuestro lado. El enemigo sabe que cuando nuestra fe se debilita, somos más vulnerables a caer en el desánimo y alejarnos de Dios. No sé, tal vez esta noche, tal vez en esta semana o en estos días te ha visitado el desánimo. Tal vez has dudado incluso de tu identidad en Cristo. Tal vez tu fe se ha visto debilitada. Tal vez los problemas te han abrumado. Tal vez los problemas te han ocasionado que tu fe se debilite. Pero déjame decirte que cuando permitimos eso nos volvemos vulnerables. Y siempre que permitimos que Satanás gane ventaja, llegará el desánimo y sin lugar a dudas que nos alejará del Señor. Sin embargo, amado hermano, la Biblia nos insta a resistir firmes en la fe, sabiendo que no estamos solos en la lucha. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, Él nos lo dice. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado sus promesas para sostenernos y fortalecernos en todo tiempo. Así que seamos sobrios y velemos, como dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás tiene un plan claro contra los hijos de Dios. ¿Y cuál es ese plan? Destruir nuestra relación con el Señor, acusarnos, condenarnos, cegar a los que no creen
dividir a la iglesia y debilitar nuestra fe. Sin embargo, hermano, la Biblia nos enseña que aunque el enemigo sea astuto y persistente, Cristo ya lo ha vencido. A través de la obra de Jesús en la cruz, tenemos la victoria sobre todas las obras del maligno. La clave está, amados hermanos, en estar alerta, estar firmes en la fe y revestidos con la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18. Él menciona lo siguiente: el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escucha esta última parte: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en esta carta, al referirse que no tenemos lucha contra sangre y carne. Confiemos entonces, amado amigo, amado hermano, confiemos en que, aunque enfrentemos ataques espirituales, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Entiende lo siguiente: tu lucha no es contra una persona, no es contra carne, no es contra sangre, sino que es con todo aquello que se mueve en las regiones celestes, todas esas cosas espirituales que tal vez tus ojos y mis ojos no pueden ver, pero que sin lugar a dudas existen. Y ese enemigo, que es espiritual, ocupará todas las armas que estén a su alcance para lograr su propósito en nosotros. ¿Y cuál es ese plan de Satanás contra nosotros según la Biblia? Pues es destruir nuestra relación con Dios. Es que Satanás se va a encargar, va a hacer hasta lo imposible porque tú no tengas una relación con el Señor, como lo hizo con Adán, como lo hizo con Eva en el huerto del Edén. Él acusará y va a condenar a todos aquellos que son hijos de Dios cada vez que cometan pecado, pero como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Intentará cegar la mente de los incrédulos, pero por eso tú y yo debemos de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Y Él intentará también, en una de sus estrategias, sembrar discordia y división entre los creyentes, de lo cual tú y yo no debemos ser participantes, sino todo lo contrario. Como dice la Escritura: si airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo y tampoco le demos lugar al diablo. Satanás lo sabe, que la iglesia dividida es una iglesia débil. Y por último, Él intentará debilitar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Pero dice la Escritura, amado hermano, que nosotros debemos ponernos toda la armadura del Señor, que podemos hacer eso y solamente de esa manera podemos resistir todos los ataques del enemigo. Amado hermano, amado amigo, Satanás no juega. Satanás no está jugando a ser diablo. Él es un diablo que destruye, es un diablo que mata. Es un diablo que mata y mata con la mentira, pero para eso tenemos la verdad del Evangelio. La verdad de Jesucristo está a nuestro alcance, está tan cerquita de nosotros para que nosotros podamos vivir en victoria. Esa victoria que Cristo Jesús ya nos ha dado en la cruz del Calvario. Tal vez estés pasando situaciones difíciles, tal vez el enemigo te esté bombardeando, tal vez el enemigo ha ganado terreno en tu vida, pero yo te recomiendo, como dice la Escritura, que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y que velemos en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios fortalezca tu espíritu, que Dios te dé la fuerza, la sabiduría para poder seguir avanzando en el camino que Dios ha trazado para todos nosotros que somos sus hijos. Hermano, recuerda, no estamos solos. Dios está con nosotros. Aún si hubieses cometido algún pecado, aún si hubieses cometido alguna falta, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual ha pagado por todos nosotros en la cruz del Calvario.
y tenemos el trono de la gracia al cual podemos entrar confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. No lo olvides, Dios no se olvida de sus hijos. Dios está pendiente de cada uno de nosotros y Dios quiere que cada uno de nosotros conozcamos estas verdades del Evangelio para poder estar firmes y vencer cualquier ataque que se levante en contra de nosotros. Así que mi amado hermano, mi amado amigo, que el Señor te bendiga, que Dios te dé fuerza, que Dios te fortalezca y te haga crecer en el conocimiento de la verdad del Evangelio. Buenas noches.